Yo soy el doctor Nicolás Aderenco, cardiólogo intervencionista. Trabajo junto al doctor Guillermo Pacheco en el servicio de hemodinamia del Sanatorio Allende de la sede Cerro. El día de hoy los convocamos a todos los que tengan interés en participar para hablar acerca de un tema que es muy relevante, que es acerca de cómo prevenir un infarto y qué hacer en caso de haber tenido un infarto. La importancia de hablar sobre el infarto es que es una enfermedad que actualmente es muy prevalente en nuestra sociedad y a su vez es una de las principales causas de morbimortalidad en la sociedad. ¿Por qué hablamos de morbimortalidad? Morbilidad significa enfermedad o invalidez y por lo tanto todos los pacientes que han sobrevivido o muchos de los pacientes que pueden haber sobrevivido a un infarto muy probablemente queden con algún grado de invalidez posterior al mismo. ¿Por qué invalidez? Porque el músculo cardíaco, como todos saben, es el encargado de bombear la sangre hacia el resto de los órganos y por lo tanto, si uno tuvo un infarto y ese infarto fue muy grave o abarcó mucha superficie o mucho músculo cardíaco, ese corazón se va a ver debilitado para realizar algunos esfuerzos que probablemente antes lo podía hacer sin esfuerzos y que a partir de ahora o luego de haber tenido un infarto se le haga cada vez más difícil a la persona. Por lo tanto, muchas de estas personas van a tener que dejar sus actividades habituales como actividades deportivas o muchas veces tener que abandonar o ser incapaz de continuar trabajando en lo que hacían. Para hablar de este tema, a mí se me ocurrió plantear o hablar acerca de muchas de las dudas o consultas que nos hacen los pacientes habitualmente y en base a eso voy a dividir la charla. También me gustaría recordarles que todos los que tengan interés o quieran realizar alguna pregunta pueden hacerlo a través de la red que estén utilizando, ya sea Instagram o Facebook, y serán respondidas en el transcurso o al final de la charla. Bueno, muy bien. Manuel, si me puedes pasar la primera diapositiva. Para hablar del infarto, les voy a dar una pequeña clase de anatomía para que muchos, o por todos los que no sepan, las arterias coronarias, que son las encargadas de irrigar el músculo cardíaco, son 3, y se desprenden de la arteria aorta, que es la cañería principal que tenemos nosotros y que nace del corazón y que es la encargada de llevar la sangre hacia el resto del organismo. Esas 3 arterias, que son la coronea derecha, la descendente anterior y la circunfleja, se van introduciendo en el músculo cardíaco y a medida que se van introduciendo van dando ramificaciones y van o se encargan cada una de ellas de irrigar a una determinada parte del músculo cardíaco. Por tal motivo, si estas arterias, o a veces que las comparamos con cañerías, se dañan por dentro y se vuelven a formar o se empiezan a formar placas dentro de estas arterias, se pueden producir obstrucciones que con el tiempo, si estas obstrucciones van progresando o si en algunos casos, como pueden ver en las imágenes, estas placas que se forman dentro de las arterias se fragmentan o se fracturan y viajan hacia una arteria más chiquitita, pueden llegar a obstruirla y de esa forma generar un infarto. ¿Y qué significa tener un infarto? Significa que esa área o ese pedazo de músculo cardíaco que estaba irrigado por dicha arteria se queda sin oxígeno, o sea que se queda sin combustible. Y por lo tanto, si el combustible no llega, esas células o esa región del músculo cardíaco se va a ir muriendo. Si el tiempo pasa, y no se logra restituir el flujo de sangre o de combustible y de nutrientes para dicho músculo cardíaco. Por tal motivo, una de las preguntas que siempre o solemos tener en el servicio de hemodinamia o en pacientes que han sufrido un infarto es si el infarto de él fue grave o si no fue tan grave o si tuvo un infartito o un infarto grande o qué secuelas va a tener. Y bueno, por lo tanto, de ello va a depender de qué arteria se obstruyó y de a qué altura se ha obstruido dicha arteria. Como se pueden imaginar y van a ver en la imagen que les va a mostrar Manu, de acuerdo al área o a la arteria que se obstruya, va a ser mayor o menor el área infartada y por lo tanto va a ser mayor o menor la gravedad de dicho infarto. Dicho esto, me gustaría hablar acerca de la siguiente pregunta, que es
la más habitual, es cómo saber si me voy a infartar o qué chances tengo yo de infartarme. Esa es una pregunta que vemos habitualmente, o sobre todo los pacientes que dicen, pero si yo hacía todo bien, ¿por qué me infarté? O yo soy deportista, ando en bicicleta, hago todo bien, hago dieta y de todas formas me infarté. Bueno, para eso es importante hablar acerca de los factores de riesgo. Como verán en la imagen a continuación, los factores de riesgo son algunas condiciones que, si están presentes en una persona, van a aumentar, o cuanto más de estas condiciones se presenten en una persona, van a aumentar el riesgo de que una persona tenga un infarto. ¿Son una condición de que va a tener un infarto? No. El infarto se produce debido a muchos factores y va a depender del paciente muchas veces, de cómo esté el paciente, cómo sea la salud de su paciente, cuáles sean los hábitos, y por lo tanto, para hablar de estos factores es importante que sepan que los pacientes, sobre todo los que depende del sexo, por ejemplo las mujeres, habitualmente tienen un menor riesgo de padecer un infarto hasta la etapa premenopáusica, pero pasada o llegada a la etapa menopáusica, las chances de que tengan un infarto o el riesgo de tener un infarto se equipara a un paciente varón de la misma edad y con los mismos factores de riesgo. Otro factor de riesgo importante que se ve habitualmente en los pacientes infartados es el sedentarismo, los malos hábitos dietéticos, como todos saben también el colesterol elevado, la obesidad o el sobrepeso, el nivel de estrés que maneja la persona, los trastornos de ansiedad, incluso trastornos de depresión también son factores de riesgo, y por lo tanto, para prevenir un infarto tenemos que tratar de trabajar sobre dichos factores, y cuanto más los controlemos, menos chances tendremos. Pero muchas veces la herencia genética, por más que controlemos todos estos factores o la mayoría de estos factores de riesgo, la herencia a veces juega un rol fundamental y muchas veces el paciente se termina infartando. Pero ¿qué va a pasar? Lo que va a cambiar es que ese paciente probablemente, si hacía todo bien, se infarte más tarde que otro paciente con las mismas condiciones y que haya hecho todo mal, o sea, que haya tenido una vida más sedentaria, sobrepeso, obesidad, o que o que tenga otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades crónicas como la diabetes. Dicho esto, es importante también, y es una pregunta habitual en los pacientes que no se han infartado aún, es cómo sé que me estoy infartando o cuáles son los síntomas. El síntoma característico del infarto de miocardio, un infarto cardíaco, es el dolor opresivo en la región torácica, sobre todo, como todos se imaginan, del lado izquierdo, que es el lado donde está el corazón, que muchas veces se puede acompañar de un dolor que se irradia a un brazo, que puede ser el brazo izquierdo. Otras veces se presenta con irradiación hacia la mandíbula, y muchas veces, que esto es lo más importante y que a veces dificulta el diagnóstico, es el dolor en la región epigástrica, o sea, lo que llaman la boca del estómago, y muchas veces se confunde con una gastritis y la persona cree que está sufriendo un ataque de gastritis, y en realidad lo que está pasando es que se está infartando. Entonces, ante la duda, lo que recomendamos es que no se queden en sus casas pensando que esto ya va a pasar, ni empiecen a tomar o a automedicarse, y se dirijan a una guardia para que se les realice un electrocardiograma y un análisis sanguíneo para ver si eso realmente era una gastritis o se estaba infartando. Entonces, si uno siente esos síntomas o tiene la duda, antes aclarar que muchas veces se puede acompañar de sudoración. Muchas veces el paciente siente como una sensación rara y se comienza a transpirar. Bueno, también eso tiene que ser un llamado de atención, y lo que recomendamos es que por lo menos llame a un servicio de emergencia para que ese servicio de emergencia lo evalúe y decida si tiene que llevarlo a una guardia para ser atendido y que le realicen un electrocardiograma. Es muy importante que no pierdan tiempo
porque está demostrado, y como ya les voy a mostrar más adelante, el tiempo en el tratamiento del infarto es fundamental, porque cuanto más tiempo pase desde que se produce el infarto, más riesgo hay de perder una mayor cantidad de masa de músculo cardíaco. Por lo tanto, que si demoramos más de 3 horas, habitualmente, el riesgo de perder todo el músculo cardíaco infartado es mucho más alto. En cambio, si el paciente recibe un tratamiento temprano y correcto, mucho de ese músculo que estaba o que se había quedado sin irrigación puede ser recuperado y el paciente no va a tener tantas secuelas al final del tratamiento. Una vez realizado el diagnóstico, el paciente que presente un infarto, el médico que lo atiende va a decidir si el paciente deberá realizarse un cateterismo, y ahí es donde entramos a jugar nosotros los hemodinamistas, y si el paciente tiene indicaciones de realizarse un cateterismo, se deberá realizar cuanto antes. Una vez realizado dicho cateterismo, ahí nosotros, junto con los médicos cardiólogos que lo están atendiendo o clínicos que estén atendiendo a dicho enfermo, decidiremos cuál es la mejor opción terapéutica, y dentro del abanico de opciones terapéuticas se encuentran la medicación, que se utiliza siempre, en la cual hay medicamentos que son anticoagulantes, como todos ustedes saben o muchos los conocen, medicamentos antiagregantes, medicamentos para tratar o controlar la presión arterial y medicamentos para controlar el colesterol. Asociados a esos medicamentos, tenemos que decidir la forma o la manera en que vamos a mejorar o a devolverle la irrigación a ese músculo cardíaco, y como muchos o deben haber escuchado, el tratamiento más comúnmente utilizado en dichos casos es la colocación de un stent o la apertura de una arteria con la colocación de un stent. Hay algunos casos excepcionales en los cuales la gravedad las gravedades de las lesiones, cuando tengan más de una arteria obstruida, no puede ser tratada mediante la colocación de un stent, y muchas veces esos pacientes o van a continuar con medicación vía oral o pueden ser tratados quirúrgicamente con la conocida cirugía de bypass. Por lo tanto, me gustaría hablarles acerca de y recalcarles acerca de la importancia de, dicho todo esto, de primero tener presente todos los síntomas que les he nombrado, y en caso de sospechas no se queden con la duda y diríjanse a un médico. Por otro lado, es importante que, o los invito a que la mayoría de las personas que tengan los factores de riesgo que nombré anteriormente realicen sus chequeos habituales o realicen controles anuales y periódicos con su médico de cabecera, para que de esta forma se puedan prevenir el infarto, muchas veces no al 100%, pero sí se pueden prevenir infartos graves. Por lo tanto, además del control de los factores de riesgo, es importante que realicen un chequeo médico y no se dejen estar. Y para ello me gustaría mostrarles algunos datos que recabamos a través de un registro del cual participamos en el servicio de hemodinamia, que se llama Stent for Life, y en el cual lo que tomamos son datos de todos los centros del país que participan de este registro y hacen atención del infarto agudo. Y lo que se ha visto, sobre todo el año pasado con el tema de la pandemia, en el cual la gente empezó o tenía miedo de acercarse a los hospitales por miedo a contagiarse, y lo que se vio fue en que ha habido un aumento. Manuel, no sé si puedes mostrar las imágenes. Ha habido un aumento de la mortalidad de los pacientes que fueron atendidos por un infarto de miocardio respecto al año previo, al 2019, y probablemente una de las teorías que hay es que eso se debió a que los pacientes están llegando más tarde, justamente porque están cursando el infarto en sus casas por miedo a consultar a una guardia por el riesgo del contagio. Por lo tanto, es importante, y quisiera recalcarles que no duden o no tengan miedo de ir a una guardia o de consultar con su médico de cabecera, porque
es muchísimo mayor el riesgo de sufrir un infarto y no ser atendido a tiempo que el riesgo de contagiarse de este virus que nos está afectando la calidad de vida a todos. Por lo tanto, y para ir finalizando mi charla, una vez que hayamos tenido un infarto, que una persona haya tenido un infarto, siempre decimos que tiene dos caminos. Uno de ellos es continuar con su vida habitual o haciendo las cosas como las venía haciendo, y el otro camino, que es el correcto, es tratar de realizar cambios de hábitos, mejorando sus hábitos dietéticos, sobre todo, realizando una vida menos sedentaria y sobre todo, que es muy recomendable en los pacientes que han sufrido un infarto, para mejorar la calidad de vida posterior al infarto, les recomendamos que realicen una correcta rehabilitación cardiovascular, que dicho sea de paso, el sanatorio en las dos sedes tiene médicos cardiólogos que están especializados en rehabilitación cardiovascular y los cuales los pueden guiar de la mejor manera para que el músculo cardíaco infartado se recupere y no nos queden o no les queden tantas secuelas posteriores a dicho infarto. Por lo tanto, ya para ir finalizando, les vuelvo a repetir que pueden realizar cualquier pregunta y nos vamos a estar acá a disposición para responderlas en el transcurso de los minutos siguientes. Muy bien, bueno, ya tenemos la primera pregunta. Bueno, tenemos una pregunta que nos dice si un ACV nos hace más propensos a tener un infarto en un futuro. En realidad, ¿qué pasa? Es importante recalcar que cuando una persona tiene las arterias enfermas, o está cursando o tiene arteriosclerosis, como la llamamos, que es el envejecimiento de las arterias, ese envejecimiento o esa afección de las arterias se produce en todas las arterias del corazón. Entonces, no quiere decir que solamente las arterias del corazón estén enfermas, sino que la enfermedad se presentó, se manifestó en el corazón, pero probablemente el resto de las arterias también tengan algún grado de enfermedad. Entonces, muchas veces pacientes que han tenido un infarto de miocardio tienen riesgo de tener un ACV, porque el ACV se produce prácticamente con los mismos mecanismos que se producen los infartos a nivel cardíaco, o sea que se producen muchas veces por obstrucciones de las arterias a nivel cerebral. Por lo tanto, y viceversa, digamos, pacientes que hayan tenido un ACV probablemente tengan algún grado de afección de las arterias coronarias, y por eso es muy importante que se realicen una correcta evaluación de las mismas para prevenir un posible infarto cardíaco. Otra pregunta es si existen estudios para determinar si la persona ya sufrió infartos. Sí, existen muchísimos estudios. El más común y el más sencillo de realizar es realizar un electrocardiograma. En el electrocardiograma muchas veces se ven la cicatriz eléctrica del corazón, lo que nos muestra que hay un área del músculo cardíaco que no está conduciendo la energía eléctrica correctamente, y por lo tanto se puede sospechar de que el paciente ha tenido un infarto. Si uno realiza un electrocardiograma y ese electrocardiograma da alterado, probablemente su médico de cabecera le solicite otros estudios para confirmar la sospecha, que pueden ir desde una ergometría o un estudio, una cámara gamma, o si el médico lo considera necesario y los factores de riesgo lo justifican, realizar directamente un cateterismo cardíaco. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los estudios que se recomiendan para prevenir infartos? Bien, como les dije anteriormente también, el más habitual es realizar de acuerdo, acá es importante aclarar que el estudio que le pida su médico de cabecera va a ir acorde al riesgo que el paciente presente de tener un infarto o tener enfermedad coronaria. Por lo tanto,
de acuerdo a la edad del paciente, a los factores de riesgo que comenté anteriormente, el médico decidirá si le realizará o le solicitará una prueba de esfuerzo común y corriente como una ergometría, o le solicitará una cámara gamma, que lo que se realiza en la cámara gamma es una prueba de esfuerzo y a su vez se inyecta un material que va impregnando el corazón en el esfuerzo y en el reposo, y lo que hace es comparar si durante el esfuerzo o en el reposo hay diferencias, y en base a esas diferencias uno puede sospechar de que hay alguna arteria que tenga algún grado de obstrucción. Y si estos estudios dan alterado, el siguiente paso probablemente sea confirmar el diagnóstico, ya sea realizando un cateterismo cardíaco o en algunos centros como el Sanatorio Allende, que se puede realizar una angiotomografía de las arterias coronarias. Bien. Siguiente pregunta. Después de la colocación de un stent, ¿es normal dentro de las primeras semanas posteriores seguir teniendo palpitaciones? Eso es una pregunta muy compleja de responderla de esta forma. Probablemente sí, no es la forma, lo correcto sería decirle que hay que evaluar detenidamente cada caso. Muchas veces el paciente puede cursar con palpitaciones. El tema es, o la importancia de esto es que hay que definir si esas palpitaciones son solamente latidos anticipados, que a veces lo llamamos o lo denominamos extrasístoles, pero muchas otras veces pueden ser arritmias, que pueden ser secuelas del infarto, y por lo tanto deben consultar con su médico de cabecera, y el médico le pedirá los estudios correspondientes para diagnosticar o definir si esa es una arritmia o es una extrasístole o una palpitación banal. Bien. Bueno, esta es otra pregunta muy común, si existe el preinfarto. En realidad, a lo que llamamos preinfarto, el preinfarto muchas veces es cuando tratamos de minimizar la situación y queremos decir que la arteria se obstruyó por algún tiempo, generó algún grado de daño cardíaco y luego esa arteria se desobstruyó por sí sola y el músculo cardíaco recuperó la irrigación. Entonces decimos que el paciente no se llegó a infartar porque la arteria no permaneció mucho tiempo obstruida, pero en realidad no existe el preinfarto como definición. Bien, otra pregunta del público. Mi marido tuvo un infarto y tiene colocados 2 stents. ¿Puede suspender la medicación anticoagulante en caso de querer colocarse implantes dentales? Bien, eso es muy importante. Muchas veces, posterior a la colocación de un stent, el paciente tendrá que tomar un montón de medicación, y dentro de ellas las más importantes son los antiplaquetarios o antiagregantes, que es muy importante que entiendan, o muchas veces es difícil de que los pacientes entiendan de que los antiagregantes no son anticoagulantes. Los anticoagulantes hacen que la sangre, como dice la palabra, no coagule. En cambio, los antiagregantes, que son los medicamentos que solemos indicar luego de la colocación de un stent, son medicamentos que hacen que la coagulación se vuelva un poco más lenta, o como le decimos en la práctica diaria, que hacemos que la sangre se vuelva menos viscosa o más líquida. Y lo que el paciente en realidad tiene es que coagula, pero un poco más lento. Si se tiene que realizar implantes dentales o se tiene que realizar alguna cirugía durante el periodo que tiene que tomar estos antiagregantes, es muy importante que consulte con su médico de cabecera, y probablemente le indique un esquema de tratamiento previo a la realización de la cirugía o el implante, porque es muy importante no suspender esos medicamentos, porque esos medicamentos mejoran el funcionamiento o previenen la nueva obstrucción de la arteria y sobre todo la obstrucción de los estén colocados. Por lo tanto,
es importante que si su marido tiene que realizarse alguna intervención quirúrgica, consulte con su médico, y si esa intervención es realmente necesaria y es de urgencia, el médico verá cuál es el esquema terapéutico que realizará durante un tiempo hasta que el señor se realice el procedimiento, y luego de realizado el procedimiento y cuando no tenga más riesgo de sangrado, vuelva a retomar el tratamiento que estaba recibiendo. Bien. Otra pregunta. Bien, otra pregunta muy común es si la medicación luego de un infarto es para toda la vida. Lamentablemente sí, la mayoría de los medicamentos que va a recibir o que debe tomar después de un infarto probablemente los tenga que tomar de por vida. ¿Por qué? Y justamente es algo que es muy difícil a veces de manejar, porque el paciente después, un paciente que nunca tomó ningún medicamento se infarta y luego del infarto tiene que tomar una batería de medicamentos y no entiende por qué, o pregunta por qué tomo tal medicamento si es para la hipertensión y yo no soy hipertenso, por qué tomo tal medicamento que es para el colesterol y yo nunca tuve el colesterol alto. Y lo que es importante que sepan es que cada uno de los medicamentos que se le indican tiene un fundamento, y el fundamento principal de toda esa batería de remedios es el de recuperar al máximo el tejido cardíaco dañado, y si no se puede recuperar todo el tejido, mejorar la función cardíaca para que el paciente tenga una mejor calidad de vida posterior al infarto. Es muy importante que sepan que algo que no dije anteriormente es que cuando se produce un infarto, y esta es la importancia, y quiero recalcar la importancia de consultar a tiempo, es que cuando se obstruye una arteria coronaria, lo que hacen las células cardíacas al principio, cuando dejan de recibir los nutrientes, es tratar de hacer una economía, porque el músculo cardíaco que se pierde no se recupera, y en ese sitio queda una cicatriz que va a ser un segmento o una porción de músculo cardíaco que no va a perder su funcionalidad. Entonces lo que tratan de hacer las células es realizar una economía para preservar la mayor cantidad de células, y si el tiempo pasa y los nutrientes o la irrigación no llega, esas células se van muriendo, y todas las células que llegan a morirse no se van a volver a recuperar más. Bien. Otra pregunta es si podré volver a realizar algún deporte después de un infarto. Habitualmente sí pueden realizar deportes, por eso también es importante que al principio, y sobre todo los primeros meses posterior a un evento cardíaco, realicen un correcto seguimiento con su cardiólogo de cabecera, para que su cardiólogo le vaya indicando cuáles son las actividades que puede ir realizando, porque uno probablemente no sienta nada, pero no puede salir de un infarto y comenzar a hacer una actividad que realizaba habitualmente, porque podemos generar más daño del que ya está hecho. Por lo tanto, y también me gustaría recalcar que todos los pacientes que tengan todos los pacientes que hayan tenido un infarto y tengan la posibilidad de acceder a un sistema o a un programa de rehabilitación cardiovascular, lo hagan, porque le van a brindar las herramientas necesarias para realizar una actividad física segura, controlada y con muchos beneficios a largo plazo. No sé si hay más preguntas. Bien. Si me hago controles todos los años con el cardiólogo y me infarte, ¿cómo puede ser? Una pregunta. Bien. Como les dije anteriormente, también el hacernos chequeos cardiovasculares no nos da una seguridad o una garantía del 100% que no vamos a tener un infarto, pero sí que podemos prevenir infartos más graves. Muchas veces
y es algo que también hablamos con los pacientes que son incluso deportistas y hacen vida sana y se terminan infartando. Es difícil explicarle o hacerle entender que lo que pesó en ellos fue la herencia genética y ellos ya tenían una predisposición de base que hizo que el paciente se infartara y que probablemente si no realizaba una vida tan saludable como la venía realizando, ese infarto se hubiera producido mucho tiempo antes y no en ese momento. Por lo tanto, es importante que sepan que cuanto más controles nos hagamos, menor va a ser la chance de tener un infarto grave y mayor va a ser la probabilidad de diagnosticar una enfermedad coronaria que pueda provocarle un infarto más adelante. Por lo tanto, realícense sus chequeos habituales y periódicos con sus médicos y sobre todo si tienen factores de riesgo, traten de manejarlos y traten de recibir la ayuda necesaria para poder controlarlos y disminuir las chances de tener eventos cardíacos. Bien. Bueno, ya estamos llegando a la última pregunta, que dice: mi mamá tiene colocado 2 stents. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de estos y cada cuánto tiempo se recomienda cambiarlos? Bueno, eso también es una pregunta muy graciosa porque es muy común. Los stents que se colocan, para los que no los conocen, son como una especie, nosotros los comparamos como una especie de rulero. Tienen la forma de un rulero de metal que se coloca dentro de la arteria y el objetivo de este dispositivo es mantener la arteria abierta. Como también muchos habrán escuchado, hay stents que vienen con liberación de droga, otros que vienen sin droga, pero todos están fabricados más o menos de la misma forma y tienen como esa forma de cilindro que se coloca dentro de la arteria y eso queda permanentemente, eso no se puede sacar porque eso es un metal. Lo que sí puede pasar es que si ese stent se obstruye o se vuelve a formar placa dentro del stent, y si llega a tiempo se diagnostica esa formación de placa dentro del stent, ese stent puede ser abierto y desobstruido colocando un nuevo stent por dentro. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta concreta, la vida útil es de muchos años y va a depender del cuidado que nosotros le demos y el control de los factores de riesgo que realice el paciente y obviamente de la predisposición genética que tenga de generar o producir una nueva placa en dicho lugar. Pero el stent no se retira, lo que sí se puede hacer, repito, es dilatar el stent obstruido y colocar un nuevo stent por dentro. Lo que hacemos y lo que deben hacer es que con los chequeos habituales se puede diagnosticar precozmente la formación de la placa para así realizar el diagnóstico de lo que le llamamos la restenosis del stent y si fuera necesario abrirlo ya sea con un balón o colocando un nuevo stent con una droga diferente a la que le pusieron anteriormente o con la misma droga en base a la situación o al cuadro que presenta el paciente. Muy bien, bueno, espero que haya sido útil. Les agradezco a todos los que participaron y bueno, sepan que en el sanatorio estamos abiertos a todas las consultas y espero que se cuiden mucho en esta pandemia. Hasta luego.